Buenas tardes. Estamos dando inicio el día de hoy a la presentación del libro de la profesora Ana Paulina Gutiérrez Martínez. El libro que aquí tenemos se titula Atmósferas Trans, Sociabilidades, Internet, Narrativas y Tránsitos de Género en la Ciudad de México. El libro es para mí muy especial por distintas razones. Primero, porque lo conocí pues desde su primera etapa, desde sus inicios, y creo que es un libro muy importante en el campo de los estudios de género, de la sociología también, y también es un libro único para el Centro de Estudios de Género y para el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, porque hay muy pocos libros que son publicados por dos centros, y bueno, hago la referencia que es muy local, pero bueno, pues esta es una obra del Colegio de México, de una egresada del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y de una profesora del Centro de Estudios de Género. Entonces, bueno, pues es mucha referencia propia, pero pues no queda de otro. Les pido su comprensión para eso. También quiero decir que este libro es uno entre varios resultados de la investigación de la profesora Ana Paulina Gutiérrez. Quizá será, pues bueno, quizá ya haya algún artículo en prensa o en camino, el libro, y también va a haber una presentación próximamente de un resultado de investigación. Para la sesión de hoy están invitada la doctora Karina Bárcenas Barajas, de una institución hermana del Colegio de México, que es el Instituto de Investigaciones Sociales, y también está invitado el doctor Nitzan Shoshan, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Para la otra presentación que próximamente anunciaremos, que es un avance de investigación, está invitada como comentarista la doctora Siobhan Guerrero. Nos encantaría que esta mesa fuera circular y que todo mundo en el público pudiera participar. Daremos un espacio hacia el final de la sesión para algunas preguntas, pero pues por un rato estaremos con el micrófono de este lado de la mesa. También les pido su comprensión para eso, porque la idea de esta presentación, pues del libro que prácticamente acaba de salir, es que colegas nuestras que son especialistas en la metodología de investigación nos den sus impresiones y nos ofrezcan herramientas pues para apreciar desde la especialidad el resultado del trabajo de la doctora Gutiérrez Martínez. Ya luego cada quien pues se pondrá a leer y a criticar el libro, y pues ya se lo dirán a Ana Paulina, ¿no? A mantener abierto el diálogo, porque un libro pues nunca está acabado. Yo soy Gabriela Cano, soy profesora del Centro de Estudios de Género. Les doy a todas, a todos y a todas la bienvenida a esta sesión, y me corresponde presentar a la doctora Karina Bárcenas Barajas. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, como los decía hace un momento, y me mandó su semblanza con todas sus publicaciones, pero ¿qué creen? No agarra el internet en mi tablet, entonces la voy a presentar
sin referir exactamente los títulos de sus obras. Te pido una disculpa, Karina. Karina es, pero bueno, incluso así lo digo más sentido. Es una investigadora muy destacada, muy joven de edad, tanto como en su incorporación a la UNAM. Tiene apenas algunos, 5 años, y ha obtenido premios de investigación por su investigación doctoral, que fue sobre género, sobre diversidad sexual y religión, y hoy tiene numerosos libros de autora y libros colectivos, y ahora está haciendo una investigación sobre diversidad religiosa en México y Brasil, que lleva una palabra que me llamó mucho la atención. Sí, sí leí tu semblanza, nada más no la pude abrir ahora, que usas la palabra sexualarismo, ¿no? Que es como la usa Joan Scott para hablar de género y laicidad, creo, o religión y género en México y Brasil. Bueno, muchas gracias, Karina, por estar aquí en el Colegio de México. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, espero que me escuchen bien con el cubrebocas. En caso de que no, pues avísenme y hacemos un ajuste. Pero bueno, quiero iniciar agradeciendo la presentación de Gabriela, evidentemente, y sobre todo la invitación de Ana Paulina para estar aquí este día presentando su libro. La verdad, para mí es un gran honor poder estar con ustedes y compartir algunas reflexiones en torno a una lectura que justo le comentaba hace un momento. Me gustó mucho, sobre todo porque su narrativa es muy sensible, muy fluida. Como lectora todo el tiempo estuve muy atenta a sus discusiones. Y también porque es una investigación de la que tuve algunos antecedentes justo cuando nos conocimos en el año 2013 en el Centro de Estudios de Género de la UNAM. En aquel momento, pues su investigación ya llamaba mucho la atención por la manera como ella estaba construyendo su metodología, por los hallazgos que iba encontrando. Y con ello, además de expresarles el gusto de ver a esa investigación ahora en un libro, quiero decirles también pues, que es una investigación muy sólida, muy rigurosa, que cumple con todos los cánones académicos, y también que es una investigación que abarca un periodo de tiempo clave para el estudio de las identidades transfemeninas. Es una investigación que comprende un periodo de los años de 1996 a 2013. Sus principales ejes, como están planteados desde el propio título y la portada, que también me gustó muchísimo el diseño, pues son las identidades transfemeninas, el Internet y la ciudad. Y es una investigación que seguramente ustedes lo saben, por demás necesaria en este momento, dado el propio contexto mexicano. Un dato que se reporta en el libro y que además pues, ha sido también mencionado en otros informes es el hecho de que México, después de Brasil, es el país donde más se asesina a las personas trans. Entonces, esta investigación me parece más que necesaria y urgente en este momento, para dar cuenta, insisto, de un periodo clave en la historia del propio movimiento y en un tema de justicia social pues, que nos involucra a todos. Ese dato también pues teje un punto de diálogo, como ya lo mencionaba Gabriela, con mi propia investigación sobre el neoconservadurismo en México y Brasil en torno a este término de la ideología de género. Y lo primero que pensé al leer el libro fue quiénes lo deberían leer, ¿no? Es evidente que quienes estamos en la academia y trabajamos temas de género, pues somos lectores ya de entrada interesados en lo que está aquí escrito, pero pensaba también que es un libro que debería estar presente en todas las redacciones de los medios de comunicación masiva y digitales, por el hecho de que, como bien lo retrata Ana Paulina en su texto, y bueno, con esto no quiero decir que es un texto que hable de clases de periodismo o algo por el estilo, sino que más bien
ella lo que hace es mostrarnos cómo estas narrativas de los medios van perpetuando esas formas de discriminación, esos juicios y prejuicios que se reproducen en las conversaciones más cotidianas, con conocidos, amigos, en fiestas, en nuestros propios lugares de socialización. Pero también, y algo que no había pensado previamente, aunque conocemos de este periodismo amarillista de nota roja, es precisamente como ella lo muestra, que parecería que estos reportes de prensa tienen la intención de transmitir un mensaje a todo mundo de qué es lo que pasa con las personas que se atreven a transgredir un orden de género y que en muchos casos pues acaban perdiendo la vida y en condiciones pues tremendamente graves y delicadas dada la propia pues condición de la dignidad humana. En ese sentido, pues también me hacía pensar que estamos frente a un periodismo que no se atreve a nombrar estos tránsitos de género de los que ella da cuenta en este libro. Igualmente, pensaba que es un libro que tendrían que leer todas las personas que tienden a homogeneizar a las identidades trans. Y en ese sentido, pues también viene muy bien para la propia coyuntura en la cual atravesamos y vemos que esta temática de esa manera se socializa en redes sociodigitales, por ejemplo. Y es que este libro lo que hace es que permite movernos de esos imaginarios que ya están muy construidos y muy articulados en torno a las identidades trans, que si son homosexuales, que les gusta vestirse de mujeres, que si únicamente se dedican al trabajo sexual, que si son personas peligrosas, como la propia Ana Paulina lo relata, que le preguntaban en el marco de su trabajo de campo. Al final del libro precisamente se encuentra una tabla que agrupa las principales características de las personas con quien ella trabajó, y eso rompe de entrada cualquier estereotipo asociado a eso que se ha convertido ya en un lugar común. Pero igualmente pienso que este libro tendría que ser leído por todas las personas que quieren conocer más sobre las identidades trans, pero no involucrándose o no centrándose únicamente en el tema de la violencia. Por medio de una excelente narrativa, ya se los decía, además muy clara y muy sensible, es que Ana Paulina nos sitúa muy bien en estas subjetividades que están asociadas al rechazo y la violencia, ya lo vimos, y además en la gravedad del contexto mexicano, pero también nos muestra sus sueños, sus deseos, su esperanza, sus ideas sobre el futuro, y creo que eso es otro elemento a destacar de la publicación. Finalmente, creo que también tiene que ser un libro que tendrán que leer pues todas las personas que están interesadas en la metodología cualitativa, sobre todo la metodología etnográfica. Y bueno, este libro presenta un ejemplo claro en ese sentido por medio de lo que ella denomina como un apéndice metodológico, al cual me referiré más adelante. Y pasando ahora al ámbito académico, creo que este libro también tiene tres contribuciones para tres áreas de estudio. Por un lado, pues los estudios en torno al género, dado que su investigación pues lo que permite es analizar de manera fluida esta identidad de género, y eso que podría parecer un lugar común, ella lo va tejiendo muy bien en su investigación. Me voy a permitir leer un fragmento del texto donde justo ella nos dice: la identidad de género es mucho más flexible de lo que se ha venido planteando desde la medicina, psiquiatría y sexología, pero también desde las ciencias sociales. En este libro, ni el género, la identidad y lo trans se entienden como esenciales ni como rasgos que se construyen desde una vez y para siempre en la vida de las personas. La propuesta es comprenderlas como categorías situadas en un contexto social e histórico particular. Y un poco para dar cuenta de esa complejidad va colocando ciertos ejemplos. Nos dice más adelante, por poner un ejemplo, una persona puede definirse en un periodo de su vida como transexual, lesbiana, después identificarse como transexual bisexual y después como transexual heterosexual. Es decir, las identidades genéricas y las identificaciones eróticas son fluidas y muchas veces se traslapan. Por otro lado, creo que igualmente este libro presenta una contribución para quienes están interesados en el estudio de la ciudad, de lo urbano. La lectura me hacía mucho pensar en el concepto de Pierre Bourdieu del espacio de posibilidad, y finalmente creo que este libro nos presenta a la Ciudad de México como eso, como un espacio de posibilidad frente a todos los elementos de violencia, discriminación y estigma de los cuales ya hemos hablado.
Aquí en este libro hay una propuesta para pensar la ciudad como una red de sociabilidades que en este caso pues permiten conocerla desde la voz de las actoras de la investigación, desde su subjetividad, su biografía. Finalmente, creo que también hay una contribución para los estudios sobre Internet. En el momento en el que Ana Paulina realizó su investigación, pues no era el auge que ahora conocemos en torno a la etnografía y creo que su mirada crítica también en torno a la etnografía digital viene desde que ella viene investigando esto desde hace mucho tiempo. Y su manera de colocarse desde ahí también fue novedosa en su momento. En este caso, en el caso de este libro, ella nos da cuenta de cómo pensó la ciudad desde otras coordenadas, como en su momento lo fue las cuentas en Facebook de sus interlocutoras, lo cual pues le permitió también llegar a otras narrativas, a otras formas de representación y de autorrepresentación por medio de la imagen. Me gustaría, en segundo lugar, compartirles algunos de los puntos que a mí me llamaron más la atención de las partes que integran el libro. El libro está constituido por 3 partes. La primera, pues, está centrada en la ciudad y en las formas de acción colectiva. Para quienes investigan temáticas sobre diversidad sexual, se van a encontrar en este libro un excelente diálogo, por ejemplo, con la historia de la diversidad sexual en México, pero desde las particularidades de las identidades transfemeninas. Y esto me parece muy relevante porque, como ya lo han mostrado otros especialistas en este campo de estudio, de pronto parecería que la historia de la diversidad en México es la historia de las identidades homosexuales. Entonces aquí hay un giro y una contribución importante en ese sentido. Es un capítulo que también dialoga con las transformaciones legislativas, con los propios movimientos estudiantiles, con los cambios de gobierno en la ciudad, donde el PRD se convierte en un actor central y por supuesto pues no deja de lado una coyuntura también que ha sido fundamental, como lo fue la pandemia del SIDA. En tanto eso pues reagrupó los activismos, mostró otras maneras de hacerlos en torno a otro tipo de actores que estaban un tanto fuera del escenario mexicano. Y algo que yo no había caído en la centralidad de ese elemento fue las fiestas trans, que son también un elemento central de su trabajo de campo. Este libro da cuenta de esas fiestas trans como espacios para articular sociabilidades en torno a redes, en torno a comunidades, pero también como esos espacios de protección y esos espacios seguros frente a un contexto pues demasiado hostil, sobre todo para una generación que es la que se retrata en este libro. Hay una propuesta analítica que también creo puede ser retomada en otras investigaciones y que es la que precisamente le da el título al libro como Atmósferas Trans. Eso me pareció muy significativo. Y Ana Paulina nos dice, la atmósfera cultural transfemenina es una categoría analítica que construí con base en las aproximaciones teóricas sobre el género, lo trans y las sociabilidades. Se refiere al conjunto de sociabilidades, normas, recursos culturales, modelos femeninos e instituciones que caracterizan en un periodo determinado las relaciones sociales de las que participan las personas transfemeninas en la Ciudad de México. Insisto, creo que aquí hay una aproximación desde la cual otras investigaciones también podrían pensar su propia construcción de objeto de estudio. Nos muestra una genealogía de los propios grupos trans en la Ciudad de México y hay un dato que yo no conocía y me pareció importante también traerlo a esta mesa, y es, por ejemplo, el hecho de que fue hasta el año de 1998 cuando en la organización de la marcha, los organizadores de esta marcha de la diversidad tan emblemática en esta ciudad por ser una de las más grandes del mundo junto con la de Sao Paulo, por ejemplo, fue ese año que se incluyó la letra T en las siglas que son representativas. Hasta antes del 98 únicamente era la marcha lésbico, gay y bisexual. Finalmente, creo que esta primera parte del libro nos permite recorrer por medio de la narrativa que establece Ana Paulina los lugares y zonas de la Ciudad de México que han sido emblemáticos para las personas transfemeninas. Esto igual, insisto, creo que es una contribución verlo desde estas identidades y no desde identidades que podemos considerar incluso ya hegemónicas dentro del propio movimiento de la diversidad sexual. Paso ahora a la segunda parte del libro, que esta parte precisamente se teje entre lo personal y lo colectivo, dado que da cuenta de las narrativas biográficas.
Es una parte del libro que igualmente creo que se tendrían que dar la oportunidad de leer todas las personas que tienden a socializar una mirada totalizante y hegemónica sobre las identidades, porque es darse la oportunidad de escucharlas, darse la oportunidad de poner en perspectiva esas voces que de entrada pues parecerían estar desdibujadas o, insisto, agrupadas como en una misma tónica y temática. Muy bien. Y bueno, en este capítulo, en esta segunda parte del libro, Ana Paulina nos coloca frente a la diversidad de las experiencias trans. Aquí es igual movernos de la idea de que todas están en torno a ciertos tratamientos de reemplazo hormonal o cirugías. Incluso ella plantea la centralidad de elementos como la ropa, el maquillaje, la autorrepresentación por medio de las imágenes. Y eso, sobre todo para el caso de aquellas identidades, para aquellas personas que por cuestiones familiares, de trabajo o por el mismo miedo al rechazo, deciden mantener esa identidad femenina únicamente en momentos muy concretos. Algo que me parece también relevante de este libro es cómo va planteando un elemento que de pronto parecería olvidarse cuando se habla de las identidades trans y de esta cuestión ahora muy sonada como el borrado de mujeres, y es el hecho de la socialización de género de los hombres, quienes en el caso de algunas de las interlocutoras de Ana Paulina, por ejemplo, hablan de un proceso de deconstrucción para construir un género nuevo. Y ahí es muy acertado cuando nos dicen no es únicamente el cambio de ropa, no es únicamente el maquillaje, ni un acto de voluntad, sino que como tal implica precisamente eso, un acto de deconstrucción para pensarse y posicionarse desde un género nuevo. Igualmente me gustaría compartir algo que me pareció muy destacado en torno a ello, cuando ella nos dice en la página 143, la identidad de género se construye con base en el control del cuerpo y las emociones, la coherencia estética y las aspiraciones o los anhelos, aunque sean físicamente imposibles, como es el caso de la maternidad. Creo que también pensando en quienes en este momento pueden estar realizando una investigación con temáticas similares, me pareció importante su distinción analítica entre el ser hombre y estar hombre y cómo eso se convirtió en una clave en el diálogo con sus interlocutoras, con algunas de sus interlocutoras, porque igualmente nos dice hay otras para quienes esa modalidad pues no está presente en su manera de construir su identidad transfemenina y, por ejemplo, se pueden posicionar desde otra perspectiva en la que después de todos estos procesos de transición dicen, soy la mujer que siempre soñé ser. Y bueno, pues a manera de síntesis, insisto, creo que es un capítulo, una parte del libro que nos sitúa mucho en esos sueños, y no sueños como en esperanzas y el futuro, sino más bien esos sueños que tenían las personas en sus infancias, en sus juventudes, y cómo fueron clave también para pensarse en torno a otro género, los recuerdos. Pensaba mucho también en lo violenta que puede ser la vida familiar, sobre todo en esas etapas de la vida. Pero insisto, nos habla también de la esperanza y de los sueños que creo que son relevantes en el contexto de las identidades transfemeninas. Por supuesto, también reflexiona en torno al rol de la medicina y los médicos para la normalización del género y en cómo esta conversación interna de la que van dando cuenta las interlocutoras en sus propios relatos se convierten también en medios para configurarse por medio de ideas sobre el me dije y me pensé. Ya se me está acabando el tiempo. No. Ya voy a acabar de todo. No. Bueno, paso ahora a la última parte del libro, que es la que tiene que ver precisamente con Facebook, el Internet y la autorrepresentación. En esta parte del libro, Ana Paulina plantea el análisis desde dos perspectivas. Por un lado, pues el uso de las fotografías de perfil como una forma de presentar socialmente el cuerpo y la identidad, pero también reflexiona en torno a esos discursos normativos que circulan en las biografías de las interlocutoras, en grupos y páginas de personas, sobre cómo son vistas las identidades trans.
un proceso de producción de datos importante y original también, y sobre todo, insisto, en el momento en el que ella hace la investigación, es esta aproximación a los usos de Facebook de las personas trans, algo que las encuestas y los datos generados por las grandes instituciones pues suelen dejar un tanto de lado. Ahora tenemos ya encuestas que se posicionan desde estas perspectivas y van midiendo elementos como estos y otros más, pero creo que eso nos habla, insisto, como de la mirada prospectiva de la propia Ana Paulina en el proceso de la investigación. Y esa última parte del libro de lo que nos da cuenta es de cómo se generan esos grupos y sociabilidades pues para compartir experiencias, información, procesos de transición, algo que antes de Facebook creo se vivía de manera muy solitaria y muy en el secreto. Ahora estamos también frente a posibilidades en las que esto se va socializando y se van conformando comunidades desde redes sociodigitales como Facebook. Hay un análisis también en torno a la fotografía de perfil como una narrativa visual, e incluso establece una tipología en función de los usos que se les dan a estas fotografías, si son fotografías anónimas, si son fotografías que pretenden transmitir ciertos rasgos de profesionalización, y también si son fotos íntimas o si son aquellas que dan cuenta, por ejemplo, del propio proceso de transición. Llego con esto a la última parte del libro, que también fue de mis favoritas, bueno, que no, todo el libro creo que me gustó mucho, pero la causa tiene que ver pues sobre todo con mi interés en la enseñanza y el aprendizaje en torno a las metodologías cualitativas, y es un apéndice que ella nombra como espirales metodológicas. Está inspirado también en una obra clásica importantísima para la antropología, como es La Sociedad de las Esquinas, de William Booth White. Y en esta parte del libro, lo que nos presenta es cómo eso que de pronto se presenta o de manera muy abstracta o muy flexible, que también de pronto eso me provoca algunas críticas, como que pensamos que por el hecho de ser flexible ya es etnografía. Pero Ana Paulina aquí le da sentido a todos esos principios de un método como la etnografía, que va tejiendo de la mano con la observación y las entrevistas que denomina como biográficamente orientadas. Es un capítulo en el que ella explicita sus decisiones, sus propios procesos de reflexividad, la manera como construyó el rapport con las interlocutoras, y eso me parece central en momentos como este en los que hablamos tanto de la investigación situada y posicionada desde las propias investigadoras. Creo que es un aporte importantísimo, fundamental, porque además pues no es fácil encontrarlo. Creo que en muchos espacios, y también dada la propia restricción de caracteres, pienso en las revistas, colocamos como aquellos elementos más formales de la propia metodología y dejamos esto, que es también igualmente muy importante para dar cuenta de un proceso de producción de datos situados, y en este caso de una investigadora muy situada en su propio proceso de investigación. Recomiendo muchísimo el apartado de mi papel como etnógrafa. Ya les comentaba al inicio que Ana Paulina fue construyendo una metodología en torno a Internet, por ejemplo, en torno a su propia identidad, que fue novedosa y que además, como ella dice, pues contribuyó a que se posicionara en la propia investigación. En torno a eso, por ejemplo, nos dice: mi cuerpo fue una herramienta más en campo, mi propia expresión corporal, la ropa que utilizaba, mi cuerpo significado como femenino por naturaleza, se convirtió en campo de miradas buscando referentes de encuentro y desencuentro en las formas, los movimientos, las relaciones. Entonces, bueno, pues finalmente este apéndice también problematiza Facebook, ya les decía, como ese espacio urbano y de toma de decisiones metodológicas que no están ahí hechas, y algo que también creo que no es tan visto en las investigaciones, o al menos yo no creo que podamos decir que es una tendencia o algo que sucede comúnmente. Es la manera como ella va dando cuenta de su casa como un escenario de investigación. La casa que de pronto es como esa frontera de la cual pues los investigadores rara vez creo que nos movemos, o sea, como que el campo lo pensamos siempre fuera de la casa, fuera de ese espacio tan privado, y Ana Paulina hizo de su casa un escenario más de trabajo de campo.
un escenario donde pudo construir la confianza, ese rapport tan mencionado del método etnográfico, y creo que eso también es una contribución para pensar la investigación situada y posicionada de la cual hablamos tanto en estos momentos. Y bueno, pues concluyo mi reflexión y mis comentarios en torno al libro justamente con las palabras con las que ella lo inicia y que son palabras dichas por una de sus interlocutoras en el campo. Y que dice: somos tan diversas como el arco iris, tan complicadas como cualquier persona, y es que eso somos personas. Muchísimas gracias, Ana Paulina, por la invitación, un honor, un gusto enorme leerte. Gracias. Muchísimas gracias, Karina. Ya me organicé y les voy a leer el título del libro de la doctora Karina, por si a alguien le interesa. Se llama Bajo un mismo cielo, las iglesias para la diversidad sexual y de género en un campo religioso conservador. Es un libro publicado por la UNAM y altamente recomendable. Aprovecho este momento para compartirles que en el Colegio de México estamos redoblando las medidas de salud porque estamos tratando de mantener al virus a raya. Entonces les pido por favor que se acomoden su cubrebocas. Si alguien necesita un cubrebocas, creo que lo podremos conseguir para que estemos todas tranquilas, especialmente yo. Enseguida el doctor Nitzan Shoshan, colega de aquí del Centro de Estudios Sociológicos. Les voy a leer una breve presentación de los últimos, quizá ya conocen al doctor Nitzan Shoshan, pero sobre sus últimos trabajos. Él obtuvo el doctorado en antropología sociocultural en la Universidad de Chicago. Su trabajo se ha enfocado en el nacionalismo, la ultraderecha europea, el populismo, los procesos urbanos y la investigación etnográfica. Su libro, El manejo del odio, nación, afecto y la gobernanza de la extrema derecha en Alemania, se publicó en 2016 con la Universidad de Princeton y en 2017 con el Colegio de México y fue galardonado con varios premios. Sus más recientes publicaciones incluyen, entre otras, Hitler, for example, Registers of National Socialist Exemplarity in Contemporary Germany, en la revista Comparative Studies in Society and History, y también el artículo Under a Different Name, Secrecy, Complicity, Ethnography, en la revista Journal of Social and Cultural Anthropology. Y en el número especial, Islamofobia in Germany, East-West, en la revista Journal of Contemporary European Studies. Actualmente está involucrado en un proyecto de investigación sobre el populismo desde una perspectiva comparativa global, la polarización política en América Latina, el nacionalismo en el medio rural alemán y los movimientos sociales por la vivienda en Berlín. Bueno, un gusto compartir esta mesa, Nitzan. Recuerdo que tú también estabas muy al principio de que Ana Paulina empezó a trabajar con este proyecto. Adelante, Nitzan. Muchas gracias, Gabriela. Igual espero que no interrumpe el cubrebocas con mis palabras. Y antes de comenzar con los comentarios que tengo sobre el libro de Ana Paulina, debo decir que es para mí un gusto especial estar aquí y participar en este evento. Esto debido por lo menos a dos razones.
La primera es que se trata de un maravilloso producto, un excelente trabajo de investigación, y sobre eso elaboraré en más detalle más adelante. La segunda razón es que Ana Paulina empezó sus estudios de doctorado en el Centro de Estudios Sociológicos el mismo semestre que llegué yo al mismo centro como joven profesor. Era entonces de mis primeras estudiantes y aguantó con paciencia mi manejo muy rudimentario del español de aquel tiempo y sufrió sin quejarse en mis primeros ensayos de mis seminarios. Y a pesar de todo esto, Ana Paulina me invitó a formar parte de su comité de tesis y de mantenerme involucrado en la investigación que eventualmente resultó en este libro, Atmósferas Trans, Sociabilidades, Internet, Narrativas y Tránsitos de Género en la Ciudad de México. Es entonces para mí un placer especial ver los resultados de esta labor, felicitar a Ana Paulina por este logro impresionante y agradecerla por haberme invitado otra vez en esta ocasión a participar en la presentación que celebramos hoy. Las razones por las cuales Ana Paulina me invitó a formar parte de su comité de tesis no tenían tanto que ver con el tema central de su investigación, sobre el cual beneficiaba de la inigualable asesoría de la doctora Cano, especialista reconocida en el campo, sino que surgían de nuestra pasión compartida por la etnografía y nuestro interés común por lo urbano. Si logré contribuir algo a este proyecto, y no solo confundir, fue desde esta perspectiva, y es desde ahí también que van a ser mis comentarios entonces hoy día. En ese sentido también considero importante mencionar que mi aproximación a la investigación de Ana Paulina, así como mi lectura de Atmósferas Trans, proceden desde la perspectiva de una persona que se identifica como hombre cis heterosexual. En el ámbito académico, al igual que en nuestras vidas cotidianas, nuestra mirada del mundo nunca es independiente de nuestro lugar adentro de él. En mi caso, este lugar me marca una posición bastante privilegiada en el orden de género, desde la cual la violencia en la que se basa este orden fácilmente se puede ignorar, y las experiencias de otras y otros fácilmente se pueden borrar. Espero no reproducir este silenciamiento en mis comentarios hoy. El libro cuya publicación celebramos el día de hoy, Atmósferas Trans, Sociabilidades, Internet, Narrativas y Tránsitos de Género en la Ciudad de México, por la doctora Ana Paulina Gutiérrez, es un estudio sociológico, etnográfico, de las sociabilidades trans femeninas en la capital en el siglo XXI, o mejor dicho, y como menciona la autora en varias ocasiones a lo largo de su texto, de algunas de estas sociabilidades. Con base en su trabajo de observación participante en varios espacios y eventos donde las personas trans femeninas se reúnan y realizan diversas actividades, en sus entrevistas y las narrativas autobiográficas que surgen de ellas, así como en las interacciones y los materiales que documenta en las redes sociodigitales, Ana Paulina elabora un estudio etnográfico rico y denso que logra mantener una sensibilidad a las complejidades, heterogeneidad y paradojas que caracterizan las vidas de las personas que estudia. El libro se divide en tres partes, una introducción donde Ana Paulina contextualiza el estudio y también el marco teórico que le ayuda a aproximar al tema, una conclusión donde reflexiona sobre el presente y un apartado metodológico, pero tres partes esenciales que corresponden a esos enfoques: la sociabilidad urbana, las narrativas autobiográficas y las redes sociodigitales, aunque siempre mantienen un diálogo entre sí e informan una a la otra.
La primera parte, titulada La Ciudad de México, la diversidad sexual y lo trans, analiza las formas de la vida trans en relación con las configuraciones urbanas, espaciales, sociales y políticas. En ella, Ana Paulina examina lo que llama la atmósfera cultural transfemenina, profundizando en sus experiencias de trabajo de campo etnográfico y complementando sus observaciones con la información que recopiló en sus entrevistas, nos habla de los lugares y de los momentos que han surgido como significativos para la vida transfemenina en la capital del país. Desde departamentos privados que sirven como sitios de reunión, preparación y coordinación, antros especiales donde se celebran concursos de belleza y performances artísticas, hoteles de 3 estrellas que sirven para fiestas, parques en los cuales se congregan sus interlocutoras para promover el activismo político, colonias centrales que han vuelto áreas importantes para ellas y hasta clínicas médicas especializadas que ofrecen los tratamientos de transición sexual que algunas de ellas optan por realizar, o eventos importantes como es, por ejemplo, la Marcha de Orgullo LGBTT, en la que participa un contingente de mujeres transfemeninas. La ciudad emerge del estudio como un espacio hostil, de violencia, peligro y discriminación, donde las mujeres trans se encuentran expuestas a varios peligros y fronteras sociales, pero a la vez como un lugar que, por sus dimensiones y heterogeneidad, abre una multitud de posibilidades para vivir lo trans, crear redes y comunidades juntas con otras personas y organizarse políticamente. El espacio urbano parece siempre en movimiento, siempre en cambio, y por lo tanto siempre lleno con potencialidades hacia el futuro. Como queda en evidencia en las descripciones que las interlocutoras de Ana Paulina dan sobre los enormes avances que la sociabilidad trans ha logrado durante las últimas décadas, sin menospreciar los muy importantes retos que quedan pendientes. Tanto se ha cambiado el contexto que en una reseña del libro, la doctora Chauvin Guerrero describe su lectura de él como un encuentro con un mundo a la vez familiar y profundamente extraño para las personas que han empezado sus procesos de transición después de las reformas de 2014. En la segunda parte, las personas transfemeninas y sus narrativas biográficas, la autora profundiza en las maneras en que sus interlocutoras narran sus vidas en las entrevistas. El análisis de esas narrativas sigue una trayectoria cronológica. Inicia con el pasado, lleno de recuerdos, muchos de ellos dolorosos, sobre las confrontaciones con sus cuerpos masculinos que se reflejaban en el espejo y con sus deseos de ser mujeres. Sobre esta otra persona, el hombre, que siempre era algo externo, extraño, a veces represivo, y que ya lograron o matar o expulsar. Sigue con el presente, en el cual se encuentran todas las dificultades, pero también las alegrías de sus vidas actuales, como son, por ejemplo, los cambios de los nombres propios a otros que reflejan sus identificaciones femeninas, sus posturas políticas y sus gustos culturales. Ana Paulina muestra cómo, a través de diálogos internos que les permiten posicionarse mejor y elaborar sus relaciones con otras y con sus mismas, sus interlocutoras reflexionan sobre las dificultades, pero también sobre la felicidad que implica el vivir como ellas quieren y que distingue el presente del pasado. Ambos, presente y pasado, se proyectan en el análisis hacia un futuro mediante distintas formas de esperanza y anhelo que sugieren la posibilidad de paz personal y aceptación social, de lograr responder a los deseos que cumplir con ciertos modelos identitarios femeninos, pero al mismo tiempo mediante el reconocimiento de los límites
en gran parte sociales de este proyecto. En la parte tercera y final del libro, La persona transfemenina en Facebook, la autora presenta los resultados de su investigación en esta red social. Insiste que la vida trans en Facebook de ninguna manera queda desvinculada de la vida fuera de él, sino que ambas están estrechamente integradas. Las personas se comunican en Internet principalmente con otras que conocen afuera de él, y en muchas ocasiones sobre actividades y eventos que ocurren afuera de él, ya sea para coordinar y organizar hacia el futuro o para compartir registros de lo que ha pasado. Sin embargo, o quizás mejor dicho, justo por eso, las redes sociodigitales han jugado un papel cuya importancia no se puede exagerar en la vida trans, posibilitando modos de comunicación y acción que antes eran o imposibles o extremadamente difíciles. La investigadora experimenta este enorme potencial en carne propia cuando un grupo que inicia ella en Facebook para su estudio rápidamente se expanda y acumula una gran cantidad de miembros. Para las personas transfemeninas, un elemento particularmente importante en las redes sociodigitales son las fotos, que les permiten lograr autorrepresentaciones visuales de distintos cortes y con distintos fines, desde presumir sus cuerpos y hasta registrar los cambios en el proceso de transición y varias otras. Así, Ana Paulina elabora una mirada perceptiva, sensible, detallada, tanto sociológica e histórica como personal y subjetiva, de algunas vidas trans en esta gran ciudad. El estudio que se presenta en este libro nos deja con un sinfín de reflexiones sobre el tema, y aquí solo voy a poder mencionar algunas de ellas, con la esperanza que mis palabras despiertan la curiosidad de ustedes para leerlo y hacer sus propias reflexiones. Quizás lo primero que debería mencionar es la claridad con la cual se manifiesta la discriminación y la violencia que enfrentan las personas trans en casi todos los ámbitos de sus vidas, desde la familia y la pareja hasta los contextos educativos, laborales y profesionales. Aquí se trata no solo, aunque sin duda también, de los numerosos casos de asesinato, frecuentemente acompañados de tortura, que desproporcionalmente amenazan a las personas trans, sino también de comentarios transfóbicos que se les hace en la calle, de la violencia física y verbal que experimentas incluso en el ámbito familiar, y de los muros de exclusión y de discriminación e intolerancia que enfrentan repetitivamente en varias esferas de sus vidas y que en muchos casos resultan en una precariedad económica, una aislación social, en problemas mentales y emocionales y en una gran dificultad de vivir sus vidas como ellas quieran. Desafortunadamente, como argumenta el libro, tales muros parecen presentarse no solo en ámbitos conservadores, sino incluso en los que se consideran a sus mismos como progresistas, como son ciertas corrientes del feminismo o del movimiento por la diversidad sexual. Bajo el orden de género hegemónico, las mujeres trans parecen ocupar aún una posición particularmente marginada, excluida y rechazada por demasiadas personas. Son enormes los obstáculos que enfrentan día a día para poder expresarse con libertad. Pero el libro también documenta que, frente a esta realidad social tan represiva y hostil, las mujeres trans no se han quedado pasivas. Lejos de ello, en las últimas décadas se han surgido varias organizaciones y grupos trans que han luchado por sus derechos y contra la discriminación. Se han movilizado de forma activa para hacer frente en contra de su marginación y por la aceptación tanto social como también jurídica y administrativa
de sus formas de vida. Estas luchas han dado frutas importantes. El rechazo social que siguen sufriendo no se compara con el pasado, cuando no se podía ni asegurar espacios seguros para sus actividades sociales o contar incluso con un servicio de taxi. Los marcos legales que rigen el orden de género, a pesar de que presentan muchos retos pendientes, en la Ciudad de México ya permiten el cambio de nombre y género en los documentos oficiales y facilitan también los tratamientos de transición sexual para quienes los deseen. Mientras tanto, las personas trans se han integrado a movimientos más amplios para los derechos humanos y la diversidad sexual, como evidencia su inclusión en el movimiento LGBTT. Nada de esto hubiera ocurrido sin el activismo político, la iniciativa propia, el sacrificio y el compromiso, la organización y la lucha de, por y para las mismas personas trans. En ese sentido, les debemos todas y todos a estas activistas reconocimiento, agradecimiento y solidaridad por los sacrificios que se han hecho bajo condiciones tan difíciles por una sociedad más justa e incluyente de la cual todas y todos trans o cis beneficiamos. Más allá de la discriminación y la violencia que sufren las personas trans femeninas y de los retos y los logros de sus luchas políticas, el libro de Ana Paulina logra captar el goce y el disfrute que acompañan la posibilidad de expresarse y vivir como quieran. En las redes sociales, en los departamentos donde se reúnan, en los espacios a cielo abierto donde se encuentran, pero sobre todo en las fiestas y los eventos culturales, las mujeres trans celebran sus vidas y sus formas de ser. Acompañando el dolor que deja la exclusión social y el compromiso que se evidencia en el activismo, siempre se presenta también la sensación de la libertad, del placer, del logro de llegar a habitar la vida de acuerdo con una misma, de compartir las experiencias con las compañeras, de perseguir los anhelos y de llegar a ser lo que una siempre fuera. A pesar de todo, la vida trans en la Ciudad de México, como se surge en este estudio, queda llena de orgullo, de alegría, de vínculos afectivos profundos, de solidaridad y de sororidad. La autora, a través de las palabras de sus interlocutoras, celebra esta dimensión de sus vidas, sin por lo tanto perder de vista las dificultades y las frustraciones que la acompañan. Hoy en día, en una sociedad que parece siempre más abierta a las expresiones de la diversidad sexual, en donde se han ganado nuevos terrenos y nuevos derechos, las personas trans aún ocupan una posición particularmente difícil. Mientras se nota un menor antagonismo desde el conservadurismo moral hacia las personas homosexuales, por ejemplo, surgen las personas trans como la figura contemporánea de la amenaza al orden de género, al orden social. Sin duda, esto se debe por lo menos en parte a la manera en que las personas trans ponen en cuestión el orden de género dominante en la sociedad de forma bastante más radical que otras expresiones de la diversidad sexual y por lo tanto llegan a representar una amenaza especial para la heteronormatividad patriarcal hegemónica. Quiero cerrar mis comentarios con una reflexión sobre la interesante paradoja que emerge en Atmósferas Trans, donde la autora muestra que mientras se percibe y se representa a las mujeres trans de este modo, el orden de género binario, lejos de desaparecer en sus vidas, se reproduce y se afirma de varias formas adentro de ellas, como por ejemplo en la construcción de modelos identitarios de género relativamente convencionales y estereotípicos de la feminidad, o la insistencia de varias de ellas en no mezclar lo masculino y lo femenino, de pensar y actuarlos como formas inconmensurables y contrastantes más que como formas híbridas y fluidas.
Este argumento de la autora me pareció particularmente importante para entender la fuerza y la extensión del orden de género y su manera de dominar incluso las formas que parecen subversivas de él. Es sobre todo especialmente sugerente a la luz de la enorme diversidad y fluidez que el estudio documenta en las formas de ser transfemenina en la Ciudad de México y que rechaza cualquier generalización como simplista y estereotipificada. Muchas gracias, Ana Paulina, por la invitación a participar hoy y por enseñarme tanto a través de tu trabajo como a través de este maravilloso libro. Muchas gracias por tu participación, Nitzan. Antes de darle la palabra a la autora, creo que este es un libro de interés, la voy a tomar yo la palabra, para todo tipo de públicos lectores. Es un libro que interesa a públicos académicos especializados, a estudiantes que se están interesando en el tema, a personas académicas interesadas en la investigación en redes sociodigitales, a quienes están interesadas en procesos de transición de género, y también es un libro que interesa a la gente, al lector común, a la lectora común, tanto a quien se puede ver reflejada en las historias que aquí se recrean, se analizan, como para quien se puede sentir totalmente ajena a lo que aquí se cuenta. Creo que esa es de eso se tratan los libros importantes, que convoquen a públicos muy, muy variados, y creo que este libro sí es atractivo pues para muchos sectores. Todo esto para decirles que estamos empezando la temporada de ferias del libro en el país, y que estoy segura que este libro va a volar, entonces que les recomiendo que se aseguren de tener el propio, porque no hay muchos ejemplares, aunque se consigue en edición electrónica. Las ferias del libro desde Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, que ya vienen, incluso el colegio está en la Feria del Libro de Historia y Antropología, mueven mucho los libros, y estoy segura que este libro que estará en la mesa de novedades se va a ir muy rápido. Bueno, Ana Paulina, ahora sí te dejo a ti para la palabra, y después tomaremos un par de preguntas. Bueno, pues primero que nada quiero decirles que estoy muy contenta, estoy muy emocionada de estar acá, de este momento, porque bueno, ha sido una investigación que hice hace tiempo, que fue una investigación muy larga, que fue una investigación muy querida, muy disfrutada, y que llegar a este momento es una gran alegría por muchas razones que igual después voy a comentar, ¿no? Porque si no, ahora empiezo con eso y capaz que me pongo a llorar de la emoción. Pero bueno, finalmente eso, sí es importante decir que estoy muy contenta, muy emocionada, que agradezco que estén acá a todas y cada una de las personas que están aquí, y que también, bueno, es muy sentida esta presentación porque venimos de mucho tiempo de encierro, que aunque ya llevamos unos meses, ¿no?, en la presencialidad, algunas de las actividades que hacemos como esta, pues no han sido todavía tan frecuentes, o digamos, no hemos vuelto a la normalidad, ¿no?, o anterior que teníamos. Entonces, bueno, este momento es muy, muy disfrutable para mí, y espero que también lo sea para ustedes. Entonces, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la lectura tan detallada, tanto a Karina como a Nitzan, y los comentarios pertinentes e interesantes. Voy a hacer algunos comentarios generales, porque la verdad es que yo les estaba escuchando con mucha atención, ¿no?, todo lo que decían, y pues es fabulosa la sensación de, después de hacer una investigación, escribir el libro,
darse cuenta que hay gente que empieza a leerlo y empieza a comentarlo y pues eso, no sé, es algo que es muy fructífero. Yo creo que algo muy importante es lo que viene después de la investigación, los diálogos que se posibilitan a partir de la escritura y publicación de un libro, ¿no? Y creo que esa es una nueva etapa en esta investigación que a mí me emociona muchísimo, ¿no? Y ya lo he hablado con algunas personas, lo hemos comentado, de bueno, vamos a ver ahora qué inventamos a partir de la publicación del libro, ¿no? O sea, no se queda acá, sino que a partir de esto comenzamos a conversar y tanto dentro de la academia como fuera, ¿no? Con todos estos puentes que tendemos con las organizaciones civiles, con las instituciones de gobierno, en fin, con diferentes actores sociales que se pueda seguir la línea de esta investigación en diferentes sentidos. Entonces, eso creo que es muy importante cuando pasamos a esta etapa de la investigación, ¿no? Y también ir encontrando lo que se queda fuera de la investigación, porque pues hay muchas cosas que se quedan fuera, porque uno no puede investigar todo. Es que acá están las estudiantes de la maestría y hablamos mucho de esto, ¿no? Y uno no puede investigar todo y siempre hay que hacer recortes, ¿no? Y a veces nos apena dejar algunas cuestiones fuera, pero justo en estas conversaciones, pues, cobra sentido recuperar esos hilos que se han quedado ahí como sueltos para poder jalarlos y tejer nuevas ideas, nuevas investigaciones, nuevos proyectos, ¿no? Bueno, dicho esto, a mí me gustaría insistir también, voy a hablar brevemente del libro porque pues evidentemente ya dijeron cosas muy valiosas tanto Karina como Nitzan, ¿no? Sobre de qué se trata el libro, cómo está estructurado. Entonces voy solo a mencionar algunas cuestiones que me parecen muy importantes, que es insistir en que es una investigación que está situada en un tiempo particular, en un espacio particular, con una red de personas también con ciertas características, tanto de edad como clase social, actividades profesionales y ocupacionales, ¿no? Formas y tipos de activismo, y que a raíz, bueno, no a raíz de esto, sino que más bien ha habido muchos cambios desde el momento en que hicimos esta investigación, terminamos esta investigación, ahora, ¿no? Entonces, como dice justo la reseña que muy amablemente y generosamente escribió Shibón Guerrero, y como mencionaron las tres, Gabriela, Nitzan, Karina, pasan otras cosas ahora, ¿no? Habrá gente que quizá lo lea, personas trans que no se sientan identificadas con lo que acá se cuenta o que se sientan medianamente identificadas y digan, ¡ah! Como que me suena, pero no acabo de estar ahí, ¿no? Y a mí me parece esto fabuloso de la reseña que escribió Shibón, que si no la han leído les recomiendo muchísimo que la lean, está en la página de la Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género del Colegio de México. Y entonces, bueno, pues lo que dice ella o la reflexión que hace es que esto es importante también para la memoria, ¿no? Y eso fue siempre un elemento que a mí me movió mucho para hacer esta investigación, porque yo, primero muy desde el sentido común y después ya de la mano de otras investigaciones, otras investigadoras, la gente con la que yo platicaba, que algunas de ellas están acá, que me da muchísima emoción, pensábamos en una pregunta como muy básica y general, que es ¿quién y cómo cuenta la historia de un lugar, ¿no? ¿Quién y cómo cuenta la historia de la Ciudad de México? ¿Dónde están las personas trans en esa historia de la Ciudad de México? ¿Qué lugares han construido? ¿Qué lugares transitan? ¿Cómo son esos lugares? ¿Qué pasa ahí, no? Y entonces esto era como el espíritu de la investigación, no solo al principio, sino a lo largo de toda la investigación. Entonces creo que eso es un elemento importante en el libro, ¿no? Bueno, por otra parte también, bueno, pues sí, el uso de Internet, ¿no? Que ahí era como una cuestión que de pronto, pues no se usaba mucho en este contexto, ¿no? En otros contextos sí se investigaba más sobre Internet, pero acá todavía era como, ¿y qué vas a hacer con Facebook, no? ¿Por qué estás investigando Facebook? ¿Eso qué, no? Y entonces eso fue también un descubrimiento y fue algo que a mí me encantó hacer, ¿no? No estábamos en pandemia, pero entonces yo estaba haciendo una tesis doctoral y pasaba mucho tiempo
no queriendo hacer mi tesis doctoral en Facebook, ¿no? Y entonces me di cuenta que de pronto había muchas cosas que pasaban ahí y que eran parte de lo que yo estaba investigando, ¿no? Entonces le empecé a dar un lugar en la investigación. Desde esto que empezó a pasar, que a lo mejor a muchas de ustedes ya les parece una cuestión muy común o ni siquiera sucede ya de la misma manera, porque también hay que actualizar el conocimiento sobre el uso de las plataformas, que de pronto en vez de pedirnos los teléfonos, pues ya nos agregábamos a Facebook, ¿no? Y eso empezó a pasar cuando yo estaba haciendo la investigación y ahí empezó, ¿no? El tema de Facebook y por ahí empecé a reflexionar sobre cómo se hacía el rapport en la investigación, cómo se construía esta relación entre investigadora y personas que participaban en la investigación, etcétera. Y luego ya se fue complejizando y bueno, pues ahí es un tema que ahora se investiga muchísimo, ¿no? Temas y en general, como qué sucede en distintos espacios que están en Internet o espacios digitales, ¿no? Y bueno, siempre el eje que atravesaba también estas inquietudes y estos intereses, pues era reflexionar sobre la identidad y el género, ¿no? Cómo este proceso que es social se va configurando en la vida cotidiana de las personas, de todas las personas, pero particularmente en esta investigación de las personas transfemeninas, que también quiero decir que esa es una categoría que se construyó para la investigación, pero no quiere decir que todas las personas se identifiquen o se nombren de esa manera, sino que es como una categoría que engloba otras, como se ha hecho en otros momentos históricos también, ¿no? En otros momentos en los que se han construido estas categorías que se llaman como paraguas, ¿no? Entonces, un poco la idea es que esta categoría engloba distintas formas de vivirse, de nombrarse, de construirse, de compartirse, ¿no? Y también es importante esto que ya destacaban en los comentarios con mucha pertinencia, que es otro punto muy importante o parte del espíritu de esta investigación fue y es hablar de la heterogeneidad de las identidades trans, ¿no? De las personas trans. Porque, y eso lo digo un poco en la introducción, porque cuando no se hace esto, se homogeneiza y se construyen estereotipos, ¿no? Y entonces esto es un paso muy, digamos, está muy cerca de construir violencia, de tener prácticas violentas y transfóbicas, ¿no? Porque finalmente se está construyendo un estereotipo que se pone en acción. Entonces, pues eso es parte del espíritu de esta investigación, hablar de todas las posibilidades llenas de colores, como la cita que mencionó Karina del libro, y bueno, eso es algo muy importante. Y después, bueno, quizá quiero hablarles muy poco sobre todo como algo que creo que es útil para las estudiantes, sobre estas diferencias que puede haber entre hacer una tesis y luego hacer un libro, ¿no? Que tiene que ver con ofrecer también una lectura que sea atractiva para un público más amplio, ¿no? Cuando uno hace una tesis, pues muchas veces repites muchas cosas porque tienes que justificar, ¿no? Tu trabajo, defender tu trabajo, y entonces, bueno, evidentemente la lectura no es la más fluida del mundo, pero tiene un objetivo específico que cumplir, y entonces hay que hacer algunas adecuaciones para que se convierta en un libro que pueda ser leído por un público más amplio. También hay que darle un lugar a aspectos más relevantes de la investigación. Esto es mi experiencia, puede haber otras formas, ¿no?, de hacerlo, y situarla en el contexto actual, porque como les decía, pues esta investigación se hizo del 2010 al 2013, 14, ¿no? Estuve haciendo el trabajo de campo y luego, bueno, ya se escribió la tesis y todo, bueno, en ese tiempo también. Y entonces ahora estamos en otro contexto. No es que eso ya no exista, por supuesto que no, pero sí han pasado muchas cosas y estamos en un momento particular, como ya también lo mencionaban Nitzan y Karina, en donde
tanto en el uso de redes sociales de esta manera como tan explosiva y polarizada, como en otros espacios, se han gestado algunas prácticas y juicios, ¿no?, transfóbicos, que es importante sí cuestionar y sí poner en el mapa, ¿no?, para dar contexto a esta investigación. Entonces, un poco por ahí en la introducción traté de hacer esto. Y bueno, también creo que esto es importante porque también nos permite volver de alguna manera a algún punto como primigenio de la investigación que tiene que ver con el interés más personal de investigar tal o cual tema, ¿no? Cuando hacemos un libro y estamos pensando, bueno, cuando yo hice este libro y estaba pensando en la introducción y en hablar de por qué había hecho esta investigación, pues tuve que ir hacia allá, ¿no? Porque para mí era relevante e importante hacer esta investigación. Y creo que, bueno, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y bueno, también, como ya dijeron mis colegas, la cuestión metodológica es muy importante en este libro, ¿no? Yo traté de darle un lugar y por eso, un poco contrario a lo que dicen algunos manuales de transformar tu tesis en libro, le di un lugar a ese apéndice metodológico porque yo no quería soltar eso, que para mí es valioso por varias razones. Una es para darle un lugar a la reflexión sobre la subjetividad de la investigadora, en este caso mi propia subjetividad, las emociones, los afectos, las dudas, los procesos que tenían que ver con mi propia identidad de género. Y también me parece relevante porque es una forma en que podemos reflexionar sobre cómo estudiar los espacios digitales y lo que sucede en ellos, ¿no? Problematizar Facebook como una sociabilidad urbana. Y bueno, y también como darle un uso didáctico a esta información, ¿no? Porque, bueno, yo doy el curso de metodología hace varios años, ¿no?, y otras materias también relacionadas con la enseñanza de la metodología en ciencias sociales, y pues nos encontramos muchas veces con que tenemos manuales muy útiles, pero que son manuales que presentan la investigación de manera muy lineal, y siempre estamos como luchando con esta idea y práctica de la enseñanza de cómo hacer una investigación. Y entonces traté pues de contribuir un poco, ¿no? Un poco, porque tampoco es que sea algo muy grande, pero sí contribuir a la escritura de textos metodológicos que puedan ser útiles y relevantes, pero que presenten otras posibilidades investigativas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de este apéndice metodológico, que bueno, que ahí está al final del libro. Y bueno, no diré mucho más del contenido del libro, pero sí quiero agradecer. La mayor parte de mi intervención tiene que ver con agradecimientos. Quiero agradecer a quienes formaron parte y siguen formando parte de este proyecto desde diferentes lugares y papeles. A la doctora Karina Bárcenas por sus comentarios y por construir espacios de diálogo entre personas que investigamos diversos aspectos y temas de género, porque siempre está inventando espacios donde nos podamos congregar a hablar, ¿no?, de lo que hacemos y cómo lo hacemos. También a Nitzan Shoshan, porque también por sus comentarios, por su acompañamiento a lo largo de la investigación, por ser siempre un interlocutor con quien se puede hablar de etnografía y los retos de la etnografía. Y pues agradezco mucho que estés acá y lo celebro también. Y pues a Gabriela Cano también, pues por ser una gran directora de tesis, porque fue mi directora de tesis y hay que decirlo, y una maestra, una gran maestra en el sentido amplio y generoso de la palabra, por ser una gran colega también, y he aprendido mucho y sigo haciéndolo y espero que siempre sea así. A Shibón Guerrero, que ahora no está acá, pero pues quien escribió una reseña fabulosa del libro y con quien tengo en puerta una conversación sobre el mismo, que ya les estaremos diciendo, por ahí ya está la información en redes, y que bueno, que me hace mucha ilusión seguir conversando, ¿no? A todas las personas que participaron en la investigación, por su generosidad y su cariño, por estar aquí, las que están aquí, ustedes saben quiénes son, y bueno, las que no están acá también, Angélica Risco, también por todo lo que compartió conmigo en la investigación y por darme permiso de usar las fotos maravillosas que aparecen en el libro, y bueno, y que por ahí también tenemos un proyecto pendiente. A mis colegas del CEG y del CES, también, con quienes he podido conversar sobre innumerables
temas que enriquecen las ideas y la investigación, a Cristina Herrera, Ana María Tepichín, Saúl Espino, Martín, que ahí también estás, Sara Luna, también por acá la vi, no quiero que se me vaya nadie, también a Ale, que ahí está, Ale Díaz de León, bueno, a todas y todos mis colegas del CEG y del CES. También quiero agradecer a las personas que participaron en el proceso editorial, que fue muy cuidado y muy meticuloso, especialmente a Gabriela Said y a Claudia Priani. Pues muchísimas gracias. Y a mis estudiantes de ahora y de otras generaciones e instituciones, porque son en gran parte mi motor y mi inspiración para hacer investigación, aunque no lo sepan, y para enseñar sobre eso. Y sí se leen las tesis, así que adelante, no claudiquen, y hay que seguir ahí esforzándose, porque sí se leen. Y bueno, también a mi familia por estar acá, y por todo, a mi mamá, a mi papá, que están aquí presentes, a mi hermana que no está, pero seguro va a ver el video, a mi tío también, bueno, ya me estoy poniendo sensible, y a Rafa, mi compañero, por estar en el camino con COVID, encierro y todo, por hacerme reír y alimentarme cuando me pasaba largas horas en la computadora. Y bueno, pues muchas gracias por todo y estoy muy, muy feliz. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, Ana Paulina. Pues tenemos unos momentos antes de pasar a una celebración aquí junto. Pero antes de preguntar y dar la palabra a quienes quieran hacer alguna pregunta a la autora o a Nitzan o a Karina, yo solo quiero decir que Ana Paulina ha tomado muchos riesgos con este libro, porque así como ahora decimos, ay, es una investigación sobre Facebook, en el 2010, qué bueno que lo recordaste, y ahora que releía el texto que fue la fiesta de las transadelitas, pues Facebook no era ni objeto de estudio ni herramienta para la investigación, y tampoco había investigaciones académicas sobre los procesos de transición, y menos en la ciudad, de transición de género, y menos en la Ciudad de México. Entonces creo que, pues sí, no, el libro no es un reportaje periodístico que tendría la actualidad del hoy, del ayer, inmediato, pero sí te da un panorama amplio. Bueno, ya no me voy a quedar aquí con el micrófono, sino quisiera pues pasar ahora sí, abrir el espacio para alguna pregunta que quisieran hacer. Sí, perdón, tantito, vamos a tomar, porque es que si no nos gana el tiempo, vamos a tomar varias, para que respondan y haya tiempo de tomar más. Ahorita te doy la palabra, Mario. Sí, ¿hay alguien más? Sí, 1, 2, 3. Les voy a pedir que en el momento en que vayan a hablar, antes de decir, digan su nombre, por favor, sobre todo porque yo conozco a varias de las que están aquí presentes, varios de ustedes, pero no, con el cubrebocas me cuesta trabajo reconocerlos. Sí, adelante. ¿Puedo quitármelo tantito para que me conozcan? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Ya se oye? Sí. Yo me llamo Mario Sánchez Pérez, soy un hombre transexual, tengo 70 años, más de 20 de activista. Yo sí le quisiera proponer a esta Paulina, hay que acercarnos ahorita que hay 2 mujeres transexuales que están de diputadas en la Cámara, para que pues hagan un espacio para que presentes tu libro. Ahí está Icázar, están las 2 compañeras. Entonces, lo que pasa es que a veces, como ustedes están diciendo que el libro hay que, pues que se dé a conocer, mira, lo que pasa es que yo soy muy así, como que me deslizo, yo voy, pero como yo no escribí el libro,
yo no puedo presentarlo en tu nombre ni hablar, pero sí yo que hay que coordinarnos y contactar. Yo conozco como 5 diputados y para que compartan el libro y a ver si a alguien de aquí de Colmes algún día se le ocurre investigar también de los hombres trans. Sí, que yo creo que también sería importante, también tenemos mucha historia que contar. Gracias y felicidades. Muchas gracias, Mario Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Sam, soy una persona transfemenina y soy estudiante de antropología. Para empezar, la parte del apéndice metodológico se me hizo muy buena, creo que fue mi parte favorita del libro. Yo estoy apenas estudiando métodos socioantropológicos 2, o sea, no me he graduado. Justamente fue mi maestra de métodos la que me recomendó venir, aunque casualmente ya tenía el libro. O sea, desde la parte de la posicionalidad, explicarlo como cómo se hace una investigación, cómo se llegó al reporte, o sea, cómo la construcción de la investigación se me hizo muy buena, una parte muy buena del libro. De hecho, hoy mi maestra faltó, estaba enferma, pero le quería justamente recomendar el libro por esa parte, ¿no? Para darlo en clase, se me hace muy buena. Igual la introducción, la reconstrucción histórica de parte de la historia trans, etcétera. La discusión en cuanto al género en la introducción. Llegué a comentar parte del libro con igual amistades trans. Bueno, yo inicié mi transición hace 4 años, en 2018. Está hablando de un tiempo muy distinto al que yo inicié la transición. Pero sí tengo algo no tan positivo que decir, que es que está muy acotada el objeto de investigación. O sea, estamos hablando de una parte tan ínfima de la población trans. O sea, incluso ahorita, decir que una chica trans tiene más de 35, decimos, ¡ay, señora! O sea, o sea, sabemos que es muy difícil llegar más allá de 35 y que casi todas las investigaciones ya han hecho con transfeminidades de más de 30, creo que el promedio es 41 años, pues estamos hablando de una parte muy particular de la comunidad, una buena parte que sea activista, solo una que sea trabajadora sexual, que la mayoría tengan una profesión y que la ejerzan, una profesión que estudiaron aparte. O sea, bueno, y que se centre en fiestas, o sea, comentándolo con unas personas trans, igual dijeron, en fiestas, o sea, ¿qué estudió, no? O sea, estudió una parte muy chiquita, o sea, creo que justamente si digo, aparte del hecho de, pues como otra cosa sobre transfeminidades, pero sobre masculinidades trans, justamente es como, a ver si algún día alguien gusta hacer algo, ¿no? Así como hablar sobre la parte masculina de la comunidad, pues también pues, no es habitual. O sea, tal vez sería como decir que no es más que la atmósfera trans y no son fiestas trans. O sea, creo que sí, en términos muy de ciencias sociales, el objeto de observación está muy acotado. O sea, es muy chiquito, muy limitado. Si el trabajo sexual es, a la fecha, representa el trabajo de más del 50% de la comunidad transfemenina, que se deje fuera, se me hace algo muy extraño, así. O sea, entiendo que justamente esto es un libro que habla sobre un tiempo pasado, ¿no? O sea, para alguien como yo. Pero aún así se me hace como muy extraño justamente centrarse en fiestas o como no o sea, como el resto de Tlalpan, digamos, más que solo la parte que está hacia el centro histórico. Tal vez no se tenga que ver con el título del libro, porque, no sé, se me hace como... La parte de las entrevistas, o sea, se me hizo wow. Qué padre la parte de etnografía digital, porque es uno de los primeros ejemplos en cuanto a alguien habiendo hecho una etnografía digital. O sea, se sigue viendo como algo novedoso 10 años después de que alguien haya hecho eso. Se me hace genial esa parte, pero sí se me hace como muy limitado, ¿no? Así como... Sí, ahora sí que como una observación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Creo que en esta ronda tenemos a otra persona que va a intervenir, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Carla Aguilar. Actualmente estudio la maestría en estudios socioculturales en la UABC, pero bueno, ando por acá. Justamente
me da como mucho a qué pensar, cosas que yo ya estaba pensando anteriormente. Estoy trabajando con una chica trans que, bueno, en su tránsito por México y ahorita ya está en Estados Unidos, pero justamente yo me preguntaba cómo trabajar esta categoría de género, porque yo digo, trabajo con mujeres y ella se asume como mujer, entonces me propongo incluirla en esta misma muestra. Sin embargo, como que quisiera discutir en el trabajo algo del tema de género, entonces ahora que hablabas de las identidades transfemeninas me parecía como importante. No sé, esta categoría yo no la había visto. La categoría de las transfeminidades, identidades transfemeninas, esa categoría yo no la había leído, no la conocía y me parece como interesante pues abordarla y también el tema que hablabas de que no hay que homogenizar lo trans, sino que heterogeneizarlo. En ese sentido, como que siento que también es muy pertinente porque no encasillamos a las personas, no, a pesar de que, como comentaba el doctor Nitzan, de que al final siempre se tiende como a binarizar el tema, habrá gente que pues no se sienta cómoda o no quiera alcanzar justo el binarismo, entonces como que en esta heterogenización da cabida como a más identidades. Una pregunta muy concreta que yo tenía es, ¿piensas que es más importante como en vez de tocar el tema como de género, sino hablar particularmente de las identidades transfemeninas en vez de poner como solo personas trans? O sea, sería como mejor, como me surgen estas dudas como para no ser omisa al momento de estar escribiendo o no ofender o cosas como por el estilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, Ana Paulina, tienes tres. Falto yo. Hola, mi nombre es... Si quieres tres y luego otras tres. Sí, ¿no te importa? Sí, no hay... Ok. Bueno, bueno, Mario, pues sí, vamos a ver qué hacemos con las presentaciones. Yo encantada, entonces podemos conversarlo, sin duda alguna. Sobre el comentario, no entendí el nombre porque con el cubrebocas como que no lo logré, pero Sam, ¿sí? Sam, con M, Sam. Bueno, pues mucho gusto, Sam. Muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, mira, justo lo que yo decía sobre acotar en la investigación, pues eso siempre se tiene que hacer, ¿no? Cuando uno hace una investigación, como que no puedes investigar todo. Sería buenísimo que pudiéramos investigar todo en una sola investigación, pero no se puede, ¿no? Es imposible. Entonces, lo que yo hice fue hacer un trabajo etnográfico y gran parte del trabajo que hice acá de campo me iba dando las pautas sobre cómo seguir esta red de personas trans, ¿no? Por eso yo digo que es muy importante aclarar que es un trabajo que está situado y que responde también a estas coordenadas sociales de las personas con las que yo trabajo, ¿no? Y no es porque yo no haya querido incluir personas que estuvieran en trabajo sexual, no para nada, sino que ya estando en campo, también, y quizá algunas compañeras acá lo tengan más claro que yo, pero hay lugares donde no es tan fácil entrar, ¿no? Que no te dan el acceso tan fácil por una u otra razón. Y en este caso, en esta investigación, en ese momento, a mí no se me abrió la posibilidad de hacer trabajo de campo con personas en trabajo sexual. Sí lo intenté porque claro que tuve contactos y claro que conversé, ¿no? Ahí voy a ir al tema de las fiestas, porque claro, las fiestas son un espacio y una sociabilidad muy importante. No es como esta idea de que son fiestas y entonces es un aspecto banal de la sociedad, ¿no? Sino que son espacios donde pasan muchas cosas. Pasan relaciones afectivas, ¿no? Se construyen vínculos políticos ahí también, ¿no? Son el inicio para un montón de otras acciones y de otras cosas.
Y además, no solo me centré en las fiestas, ¿no? También trabajé en otros espacios y en otras sociabilidades, como la marcha, como eventos culturales, como las propias casas de algunas de mis interlocutoras, otros espacios, ¿no? Bastante diversos, en donde sucedían cosas, ¿no? Entonces, bueno, como que no solo me centré en las fiestas, pero sí tienen un carácter muy importante para analizar los procesos identitarios de género, ¿no? Yo diría que de todas las personas, pero en particular de las personas trans con las que yo trabajé, las fiestas eran un espacio muy importante. Y no es que todas las personas se la vivieran en la fiesta, no es eso, no pasa por ahí, pero también me parece relevante que la mayoría de las personas me mencionaban que en algún momento habían estado en alguna fiesta, ¿no? Y estaban muy vinculadas las fiestas también, insisto, a las organizaciones políticas, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y sobre el trabajo sexual, hay una investigadora que trabaja sobre esto, que es Marian Ferrara. Ella trabajó su tesis de maestría sobre trabajo sexual con personas trans y ahora en el doctorado también está trabajando el tema. Y eso, ¿no? O sea, es ir construyendo la investigación, dándole un lugar preponderante a lo que se desea analizar, ¿no? Y creo que ahí eso es importante. Y también las investigaciones sobre hombres trans, por supuesto que son muy relevantes, ¿no? Pero una vez más, también esto creo que es importante decirlo y de hecho lo menciono en el libro y tiene que ver con lo que hablábamos bueno, con lo que les decíamos hace un momento, los espacios van cambiando. Y en el momento en que yo hice la investigación, no era tan común que me desmentirán, pero no era tan común que hubiera convivencia cercana y cotidiana y todo el tiempo entre mujeres trans o personas trans femeninas y hombres trans o personas trans masculinas o en fin, todas estas categorías que existen. No era así. Esto ha ido cambiando y por supuesto que a mí me interesa, como decía, seguir algunos hilos y ver por dónde continuamos la segunda parte de la investigación, porque además están pasando muchas cosas, ¿no? Entonces creo que ahora estos procesos de configuración identitaria han ido también transformándose y tomando como otro cariz, ¿no? Y que habría que verlo y que seguir haciendo investigación sobre cómo se viven estos procesos en la Ciudad de México. Sí, y podemos seguir platicando si quieres. Sí. No sé si se me olvida algo. Sí, perdón. Carmen, ¿sí escucha bien? Carla. Ahí es que los cubrebocas. Bueno, mira, va un poco por este mismo lugar por donde respondía a esta pregunta, que tiene que ver en relación con las categorías, ¿no? Las categorías yo creo que las vamos construyendo con varios elementos. Uno sería, pues sí, la revisión de otras investigaciones, cómo se han investigado los temas, los problemas, qué se ha dicho, ¿no? Cómo se están conceptualizando algunos problemas de investigación. Y por otro lado, el trabajo de campo, ¿no? Que también nos permite ver con mayor pertinencia cuáles son las categorías que están ahí jugando, ¿no? Un papel, cómo se nombra a la gente, cómo nos nombramos, cómo nombramos a las otras personas, y luego ya se van tomando decisiones sobre qué es lo más pertinente, cuál es la manera más pertinente de utilizar estas categorías en tu análisis o en tu escritura final, ¿no? Entonces no tendría una respuesta como, sé que eso es un poco decepcionante, porque no tengo una respuesta que darte así de tienes que hacerlo de tal manera, pero lo que sí te diría es que el género está ahí siempre, ¿no? Porque es una categoría analítica que está presente en la construcción identitaria de todas las personas, pero habría como una diferencia entre el uso analítico de esta categoría de género y las otras categorías que están en el campo y que usan las personas o usamos las personas para definirnos, ¿no? Y por ahí tendrás que hacer el juego entre esas herramientas conceptuales. Pero también si quieres podemos seguir platicando. No de nada. Bueno, pues ya casi para terminar, había levantado la mano, Paula. ¿no recuerdo tu nombre? Yo, Paula. Paula. Bueno, mi nombre es Paula, soy estudiante de la maestría en estudios de género.
Y un poco mi pregunta iba orientada, yo no he leído el libro, es una cosa que tengo que hacer a futuro, pero sobre los comentarios que hizo Karina cuando comentó como lo interesante que es que tú hayas hecho trabajo en las casas de las personas con las que hiciste la investigación. Digamos que un poco para mí en este momento esa es como una alternativa, pero creo que mucho de lo que yo he aprendido como yo estudié sociología tiene esta idea de salir a campo, así como a esos espacios públicos, a digamos espacios como fiestas, como a los que uno tiene un acceso como, no sé si fácil, pero sí como un poco más abierto. Entonces, si nos puedes como hablar un poquito, que seguro también está en el libro, pero sí como tanto de limitaciones, como no sé si pueda existir algún tip, como para poder acceder a esos espacios mucho más íntimos y privados de las personas, pero que igual pueden darle a uno un montón de información. Bueno, vamos a tomar otra pregunta y luego ya le regresamos el micrófono a Ana Paulina. Aquí. Okay. Yo también me voy a quitar un segundito, un ratito. Mi nombre es Natalia Anaya, yo no estudié antropología ni sociología, yo estudié economía, nada que ver, pero soy una persona trans, me autoidentifico como persona trans no binaria, no hombre, no mujer, el día de hoy, y esto tiene que ver mucho porque, tal como lo dijo Ana Paulina, su trabajo está situado en el tiempo y en el espacio muy concreto y con un grupo de personas específicas. Era lo que había para la gente joven, yo tengo casi 64 años, para la gente joven seguramente esto te parece como que faltó, esto ya cambió, sí, pero en nuestra época cuando nos entrevistaba, porque a mí me entrevistó Ana Paulina, eso era lo que había, eso era lo que se veía. Como dice, éramos por aquel entonces, decía Angélica Risco o su expareja, decía, éramos, las personas activistas trans éramos 5 gatitos, no había más. Y nos escondíamos para que no nos violentaran. Eso hoy es diferente. En aquel entonces, además existían, porque además esto es muy importante que sí quería decirlo, el libro desde el título dice narrativas, son las narrativas de ese momento. Hoy las narrativas ya cambiaron y seguramente seguirán cambiando. Un ejemplo muy sencillo de entender y de conocer es, nuestra narrativa de antes es, nacimos en un cuerpo equivocado. El día de hoy esa narrativa es cuestionada por una gran cantidad de personas trans. Y entonces ahora se dice, yo nací en el cuerpo correcto, el problema es que nací en la sociedad equivocada, ¿no? O en el momento, en el tiempo equivocado. La gente joven me está afirmando con la cabeza porque esa es la nueva narrativa. Esa no la conocíamos en nuestros tiempos. También estudié la maestría en IMESEX, en Instituto Mexicano de Sexología, y esa narrativa era lo que platicaban y nos daban los profesores. En aquel entonces no había hombres trans más que Mario y algún otro compañero por ahí de Puebla, no había más. Y como decimos ahora, de repente el día de hoy los hombres trans empezaron a salir de todas partes. Tiene que ver con los derechos, tiene que ver con la visibilidad, entonces ahora hay más hombres trans, y hay muchas más mujeres trans, y ahora, cosa que antes no sucedía, porque así me lo decía un doctor, oiga, un cirujano plástico, que decía, oiga, ¿por qué las personas trans empiezan o buscan hacer sus cirugías, porque él era cirujano, ya muy grandes? Porque hasta muy grandes muchas personas trans empezábamos nuestras transiciones. El día de hoy hay infancias y adolescencias trans. Eso nunca lo íbamos a imaginar que iba a existir. Entonces, fíjense todo lo que ha cambiado. Y algo más bonito. Ya no nada más hay hombres y mujeres trans. También habemos personas trans no binarias, que no queremos, no sentimos, no nos identificamos, no nos asumimos ni como hombres ni como mujeres. Que eso también yo lo conocí hace 10 o 12 años por Facebook precisamente,
De repente conozco activistas jóvenes de Europa que dicen, mi identidad es no hombre, no mujer. Hoy el término que se utiliza, digamos el que está ahora más usado, es no binaria o no binaria. Esas nuevas realidades, esas nuevas narrativas, esas nuevas construcciones, no aparecieron en la foto, pero ahora quienes están aquí, que podrían hacer las nuevas investigaciones, pues esperemos que pronto aparezcan utilizando la experiencia y la metodología que propone nuestra querida Ana Paulina. Gracias. Bueno, pues no queda más que darles las gracias a todo mundo por estar aquí, invitar también a todo mundo al salón de al lado, porque tenemos un brindis para celebrar la aparición de este libro. Muchas gracias. ¿Quieres responder? A ver, perdón,